¿Cómo se vende todo esto? Bueno, aquí tenéis a Joe Biden diciendo que nunca pensé que vería imágenes de terroristas decapitando a niños. O sea, que es alucinante porque nunca lo pensó que lo vería y nunca lo había visto. O sea, que realmente esto es una pura ficción y a este hombre lo tienen que desmentir en la Casa Blanca sin desmentirlo, ¿no? Sin decir que estaba equivocado, que en ocasiones ve muerto, pero que el hombre no está en sus cabales. Pero si todavía vais a escuchar una tertulia que hable del 7 de octubre o que hable de lo que está haciendo Israel, pero entonces, no, es que jamás ya hizo y empieza a contar lo que hizo, ¿no? Y ya el tema de las decapitaciones de niños sigue estando en boca, a pesar de que esté desmentida, esté por mil sitios, sigue estando en boca de estos analistas de salón oficiales del mainstream, ¿no? Mediático, como las violaciones, como tantas otras cosas. Bueno, esto evidentemente, ya digo, no duró, ya se supo incluso que contrataron una empresa de comunicación, experta en meter esos bulos, se crearon algunas imágenes con inteligencia artificial, bueno, se lió para la historia para decir que jamás estaba decapitando a gente, que todavía digo, cuando hablas con gente incluso de la calle, es el mensaje que le había llegado, porque cuando sacas el mensaje, lo tienes 2 días, 3 días en todos los medios de comunicación, mañana, tarde y noche, después nadie va a hacer la rectificación ni muchísimo menos, con la magnitud que se ha vendido la primera parte falsa de la noticia, y lógicamente, pues una gran mayoría de la gente se queda con la noticia de que Biden había visto niños decapitados, y no uno ni dos, estamos hablando de varias decenas de ellos, de 40 o 60, una barbaridad, ¿no? Bueno, pero este aquí que empezamos a darnos cuenta y empezamos a investigar cómo suceden los hechos y realmente estamos viendo cosas absolutamente alucinantes. Y es que dentro de la doctrina o del código de ético, del código de trabajo, del código militar del Sahel, del ejército sionista, pues hay una doctrina que se llama la doctrina Aníbal, que dice que hay que procurar que no se secuestre a nadie y que es mucho mejor matar a alguien que dejarlo que se secuestre. ¿Por qué? Porque cuando alguien se va a hacer un intercambio de presos, lo normal es que se intercambie un sionista por 1.000 palestinos, aproximadamente. Y entonces había que haberlos matado prácticamente a todos. ¿Qué se hizo? Se mandaron aviones directamente para ir donde se sabía que estaba Hamas, se bombardearon bases militares, sabiendo que Hamas tenía en su poder a decenas de militares detenidos, amarrados, secuestrados, como queráis decirlo. Se utilizaron los helicópteros para atacar a los vehículos que huían hacia la franja de Gaza o que huían de la zona de combate y a las personas que huían a pie. Claro, jamás ya había dado la directriz a su gente de que cuando vieran los helicópteros que nadie corriera, que se quedara parado o que andara despacio. Mientras que aquellas centenares de personas que iban huyendo de lo que estaba sucediendo, o de lo que estaban intuyendo que estaba sucediendo, pues iban corriendo. Y los helicópteros se ven como estaban matando a esa gente que huía del concierto, además jugando. Había varios helicópteros, hablamos de helicópteros Apache, y hay varios vídeos que están circulando por ahí, ¿no? Y por otro lado, se utilizaron los tanques para entrar en los kibbutz y atacar a casas donde estaba trincherado Hamas con familias, con civiles, básicamente. Y eso se atacó clarísimamente. Y bueno, ¿en qué me baso para decir esto? Y que de esos mil y pico o mil y poco de muertos, la inmensa mayoría son eh, producidos por la doctrina Aníbal. Bueno, en la propia prensa del Estado sionista. Esto lo traduje del Yediot Aronoff y ya lo presenté en su día aquí cuando lo encontré. Y decía lo siguiente. Hubo bajas por fuego amigo el día 7 de octubre, pero el ejército cree que no sería moralmente sensato investigarla por la inmensa cantidad y complejidad de este tipo de incidentes que tuvieron lugar en el sur de Israel y por la difícil situación por la que pasaban los soldados en ese momento. O sea,
Sabemos que ha habido un montón de bajas por fuego amigos, pero no le vamos a investigar porque el ejército, porque está luchando contra enemigos y entonces, bueno, que sean errores, no vamos a decirlo. Son muchos, no es moralmente sensato y dice por otro lado que hay que entender que pasaban por una situación muy complicada y que por eso está justificado el que mataran a gente. Pero estamos hablando de una inmensa cantidad de bajas por fuego amigo. No sé qué es una inmensa cantidad, pero si de los 1.100 pues hay 900 o 1.000 o 800, no lo sé. Pero una gran cantidad de las bajas provocadas en ese momento atribuidas a Hamas y por las cuales están intentando tacharlo continuamente de grupo terrorista, hay que añadirla a justamente lo que dice el Yehia Taranos. Y aquí otra declaración absolutamente brutal de Yair Netanyahu, del niño de Netanyahu, que creéis que está ahora mismo en, no sé, en el norte de Israel luchando contra Hezbollah. Pues no, este niño está de vacaciones permanentes con el dinero de papi, que posiblemente haya robado o haya sacado de manera ilegal en Miami. Yahir Netanyahu está en Miami y desde allí se permite hacer este tipo de declaraciones. Existe un procedimiento llamado Directiva Aníbal, ¿no? Que algunos decían, esto no existe, esto es mentira, o lo habéis inventado, eso lo borraron ya del código. No, no. La Directiva Aníbal sigue vigente y ya digo, aquí tenemos incluso la prueba concreta con ese nombre y todo, que lo dice el hijo del primer ministro. Existe un procedimiento llamado Directiva Aníbal, que no quede ninguna duda. Se suponía que los aviones que debían estar en el aire en la frontera de Gaza destruirían todo lo que se moviera allí, aplastarían todo y así no tendríamos 250 prisioneros, 256 prisioneros. ¿Qué está diciendo? Que tendríamos que haber matado a 256 prisioneros. Lo dice absolutamente de manera clara, rotunda y diáfana. Porque, claro, ahora tenemos un problema, que tenemos que liberar a esos prisioneros y si liberamos a esos prisioneros, pues tenemos que parar la guerra. Y tienen algo con lo que pueden negociar. Lo decía el niño de Netanyahu. El primer día o el segundo, no sé si esta mujer, Yasmín Porat, dijo en un canal de radio militar que los civiles muertos en su pueblo, en el kibutz de Be'eri, fueron asesinados por el ejército, no por Hamas. Sabéis que jamás está haciendo, cada vez que suelta o que se ha liberado algún preso, dice que lo han tratado no como presos, sino como invitados. Y un invitado, justamente cómo tiene que ser tratado según la doctrina islámica, es que dice, ellos no tienen para comer y nos dan a nosotros para comer. Nos protegen de nuestros propios soldados, nos mueven cuando nos están atacando nuestro propio ejército. Y todos llegan, o sea, ha habido chicas que han dicho, no me quiero reunir con Netanyahu porque por su culpa he estado ahí y porque, bueno, prefiere matarnos que nos liberen, en todas cosas porque pueden hablar y pueden contar lo que están viviendo. Porque, y no es síndrome de Estocolmo, al final cuando alguien ve lo que están haciendo, cómo están muriendo gente de manera permanente, cómo están destruyendo zona permanente, como esta gente no lee, no ve noticias, no se entera realmente de lo que sucede, porque no quieren, evidentemente, o porque no se lo quieren mostrar en los medios de comunicación, pues ellos viven en una realidad que cuando te pasan al otro lado y la estás viendo, pues lógicamente se hacen pro-palestinos, ¿no? O se hacen sentir solidaridad con esos con palestinos, entre otras cosas porque los tratan, te digo, con una delicadeza que no tiene nada que ver con lo que hacen los cabrones de los sionistas en los centros de detención, donde están muriendo continuamente palestinos por malos tratos. Y lo dicen que son porque iban muy rápido en un coche y los baches hicieron que se chocaran y tal, y se murieron por los baches, ¿no? Eso, evidentemente son tan ridículos que eso no se lo puede creer nadie y han muerto, pues, por tortura, uno detrás de otro, más de 30 personas en los últimos meses. Bueno, aquí tenemos a otro soldado israelí diciendo que disparó contra una familia y mató a todos los que estaban allí, porque pensaba que había gente de Hamas. También hay un vídeo, pero ya digo, no ואני está מאוד traducido y חושש no merece la pena verlo. שאם אנחנו נחזור לסורנו וננסה לקיים כל מיני משאים ומתנים עם Pues yo sí הצד השני, aprovecho para ver un poco de agua. Bueno, pues seguimos. Tenemos otra situación absolutamente clara, que es un tanque que está, decían, no, es que decían, eh, el Estado sionista no reaccionó, tardó 2 días en reaccionar, pero sin embargo estaban en el aire los aviones, estaban los helicópteros, estaban los tanques el mismo día, a las pocas horas de haberse producido
el ataque. Y aquí se ve un tanque que dispara contra una vivienda que se veía ahí, bueno, está muy mal grabado, pero está disparando no al aire, sino a la vivienda de un kibutz, donde, como el chico este reconoce que se había matado a personas. Lo mismo pasa, hay varios vídeos, tengo solamente, bueno, para no aburriros, he puesto solamente uno. Vehículos, personas huyendo. Bueno, jugando a un videojuego, ¿no? Parece que está el piloto o el artillero que está con el piloto, y cantando los tiros, ¿no? Ya digo, la orden que se había dado y que dejó en ridículo un poco a los sionistas es que ante cualquier helicóptero, que todo el mundo se parara, que nadie andara, que nadie corriera, para no dar imagen de que eran gente eran palestinos que estaban habían entrado en la tierra de la Palestina ocupada. Bueno, pues claro, la última denuncia grave que llega es justamente la de los ataques sexuales, ¿vale? Y decían pues que habían atacado. Hay un informe absolutamente brutal que me bajé el otro día de la ONU que cree en algunos testimonios que habían dado, pero sin embargo dicen que no tienen ninguna prueba de ningún ataque sexual. Pero sí había algunos cadáveres con las piernas abiertas y que eso podía ser significativo. Pero de luego hay dos o tres veces en las que las 40 o 50 páginas del informe de la ONU dicen que no tiene ninguna prueba en absoluto, que sí, que habrá que seguir investigando, que tal, pero no tiene ninguna prueba de que hubo ningún ataque sexual por parte de Hamas. El único o el más importante que se tenía, que publica Al-Mayadeen, pero que también publica en otros medios, es un médico que dijo que había dos adolescentes que eran hermanas, que eran gemelas y que habían sido violadas. Era la única prueba de verdad que había salido en muchos medios, etcétera. Y luego, pues, se encuentran con que el propio paramédico que lo había dicho ya reconoce que todo era falso. Y ya digo, lo comenta el Mayadín, que alguien puede decir, bueno, es que el Mayadín es lo que es, pero también lo cuenta el propio New York Times, ¿vale? O sea, los propios residentes han dicho que esas dos hermanas que murieron el 7 de octubre no fueron víctimas de violencia sexual y que, ya digo, probablemente habían sido asesinadas por su propio ejército, ¿no? Bueno, pues otra mentira, en este caso del New York Times, que tampoco llega a la mayoría de los medios de comunicación. Bueno, pero este aquí que la propia NSET, o sea, que es el Parlamento, dice que, bueno, ha presentado un proyecto que todavía es un proyecto de ley, no sé si no creo que se haya aprobado aún, que prevé penas de prisión de hasta 5 años por desmentir todo esto que estoy yo diciendo. O sea, si yo viviera en Israel y me escuchan poner lo que he puesto antes, aunque por muchas pruebas que puedo tener, puedo acabar hasta 5 años en la cárcel por desmentir la versión oficial, ¿no? Igual que si alguien quiere desmentir el número de judíos muertos en el Holocausto y quiere revisarla al final, pues también lo puede meter en la cárcel por, bueno, por encubrimiento, por cómplice de genocidio, por cualquier tontería, pero eso no es ya en Israel, sino también en algunos países europeos como Francia o como Alemania, etcétera, ¿no? Por negación del Holocausto. Bueno, para ser preciso, cuando han acusado a Hamas de cometer crímenes de guerra, pues le digo, se desmiente absolutamente todo lo que desmiento anteriormente, pero hay una cosa que en buena ley tengo que admitir, que es que jamás sí secuestró, entre comillas, a militares y a civiles el 7 de octubre. De hecho, la toma de rehenes fue el objetivo principal de la operación del 7 de octubre. Esas 256 personas fueron el objetivo. ¿Por qué? Porque en los campos de concentración sionistas, en los campos de detención sionistas, hay en este momento alrededor o más de 10.000 personas. No, no, perdón, el último dato que tenía era 9.500, pero bueno, da igual. De detenidas y detenidos, que cuando la ONU habla de que hay que liberar a los secuestrados por Hamas, nunca dice
los secuestrados por el Estado sionista. Y la detención administrativa, que son los secuestrados que pueden pasar 20 años sin cargo, pues me cojo porque no me gusta tu pelo, te meto aquí y te voy a tener 20 años sin ningún cargo, pues eso es un secuestro, eso es un secuestro. Y como no hay nadie, ni la ONU, que denuncie y que hable de que hay que liberar a los secuestrados en Palestina, pues bueno, pues directamente se vamos a hacer un intercambio y de hecho es lo que pasó el 7 de octubre. Fue básicamente una operación para liberar presos. El Yahya Sinwar, que es el jefe militar de Gaza. Se pasó muchos años en la cárcel y estaba plenamente comprometido a sacar a toda la gente que pudiera de la cárcel. Y para eso nace el 7 de octubre. En- Podemos pensar en el caso de Gilad Shalit, que se cambió, fue una operación de un túnel, llegaron, cogieron al más tonto de la tribu y lo cambiaron por 1.300 palestinos. Ya digo, las cárceles no solamente hay secuestrados, sino que además los están matando. Ya han muerto desde el 7 de octubre 30 y tantos presos. Hay mujeres, hay menores de edad, sin cargo, les da exactamente igual, pero ya no solamente a, al Estado sionista, sino a la ONU y a países como España, ¿no? Que siguen hablando de liberar a los presos de Hamas, pero no a los presos del Estado sionista, que, le digo, no hay una mayoría que ni tiene cargo siquiera, ¿no? Bueno, esto lo hemos visto aquí en alguna ocasión. El artículo 51 de las Naciones Unidas habla de que mientras el Consejo de Seguridad no tome medidas necesarias para establecer la paz, cualquier pueblo que está atacado, como es el caso del pueblo palestino, tiene derecho a defenderse. Así que, y además, Palestina era miembro de Naciones Unidas, era miembro observador, ahora ha dado un paso más y ya miembro de la Asamblea, etcétera, ¿no? O sea que por eso el Tribunal Penal, o sea, la Corte Internacional de Justicia tiene ya, porque reconoce al Estado palestino, aunque sea en las fronteras provisionales actuales, y la Corte Internacional de Justicia tiene la potestad, la posibilidad de investigar lo que sucede ahí y por eso en este momento hay un tema de genocidio encima de la mesa, ¿no? Si no llega a ser miembro de la ONU, no se podía aplicar la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Que es un órgano dependiente de Naciones Unidas. Bueno, pues directamente el Consejo de Seguridad no ha hecho absolutamente nada, está totalmente bloqueado y bueno, pues ha habido un ataque masivo, desproporcionado, etcétera, contra miembros de Naciones Unidas, con lo cual ninguna disposición de la Carta de Naciones Unidas menoscabará el derecho de legítima defensa que tiene el Estado palestino en este momento. Hemos hablado ya muchas veces de esta resolución, la 3070, que dice que la lucha de los pueblos por librarse de la dominación colonial extranjera y de la subyugación foránea por todos los medios posibles, incluida la lucha armada, es absolutamente legítima. Más claro, no sé, y más grande no lo puede poner. Bueno, pues eso es otra cosa que olvidan nuestros medios de comunicación, olvidan nuestros propios dirigentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y luego hay que recordar que para aquellas personas que crean que lo que se diga en Occidente es ley, evidentemente no es así. La inmensa mayoría del planeta, de la población del planeta, representado por sus gobiernos, más del 80%, reconocen a Hamas como fuerza legítima una fuerza política legítima de la resistencia palestina. O sea, tiene un brazo armado, tiene un brazo político, de hecho ganó unas elecciones, de hecho gobierna, tiene sus ministros, etc. Y eso lo dice todo el mundo, salvo, en este caso, pues lo que estáis viendo ahí en gris. El mundo entero, África entera, Sudamérica entera, etcétera, reconoce que jamás es una fuerza política, no es una fuerza terrorista. Y bueno, cuando lo dicen mil veces en los medios, bueno, por el presidente Biden o cualquier miembro de la Unión Europea, se le podía mostrar este mapita, ¿no? Lo único que me extraña aquí, bueno, no me extraña, o que desentona es en África, Egipto, y lo que sucede con Egipto es claro, ¿no? Que, bueno, como jamás son parte de los, bueno, están asociados, que sea de manera distinta, a los hermanos musulmanes, ellos están en contra de los hermanos musulmanes, a los que quitaron al Sisi quitó del poder, ellos son los que no reconocen, prácticamente de todo el sur, no reconocen a Hamas como fuerza legítima, pero el resto del mundo sí lo hace. Así que
Pero bueno, también quería decir que me estoy centrando mucho en Hamas, pero no es solo Hamas lo que es la resistencia. Hay un montón de fuerzas de la resistencia que la parte de arriba son cinco de las siete o ocho fuerzas de la resistencia palestina interna, por así decirlo, y además que son los que están operando en Gaza, y las del sur. Está Hezbollah, está Ansarallah, está, bueno, los iraquíes, los de Bangladesh, y por supuesto, la fuerza Quds, la fuerza internacionalista del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Así que ellos incluso, aunque sean los mayoritarios, jamás, sobre todo en la Franja de Gaza, ellos siempre dicen que toda la resistencia es la misma y que no hay que hacer distingo porque están todos en la misma guerra contra el Estado sionista. Bueno, vamos avanzando y que os quede una cosa clara, ¿no? Digo que como posicionamiento ideológico. Negarle la posibilidad de lucha armada al pueblo palestino es negarle su propia existencia, ¿vale? Es que si no llega a ser por la lucha armada, no existiría Palestina, no existiría causa palestina, de una manera o de otra, o al menos estaría abocada a una lenta desaparición, pero desde luego se acabaría con ella. Así que no nos dé miedo, que no nos dé vergüenza, sacar pecho siempre que se pueda en cualquier conversación, en cualquier medio de comunicación, en cualquier manifestación, en cualquier comunicado que podamos hacer, de camuflar, de esconder a la resistencia palestina, que no se nos ocurra, porque lo que hay que hacer es justamente lo contrario. Cada pueblo decide cómo se lucha y aquí lo único que podemos hacer es apoyar lo que legítimamente un pueblo decide. ¿Vale? Esa es nuestra visión del tema y la que llevamos practicando desde que estamos aquí hablando de Palestina. Y bueno, pues efectivamente no es un grupo terrorista jamás, pero el Estado sionista sí es un grupo, es un Estado terrorista, es un ente terrorista. Y eso está muy claro. Ya hemos hablado de la doctrina Aníbal, que es una doctrina absolutamente terrorista, ¿no? De matar a tu propia gente, ¿no? Antes que lo secuestren, ¿no? Pero hay otra doctrina que es aún peor, ¿no? Y es que considera al enemigo completo, a su familia, a sus instalaciones, a todo el enemigo lo considero como objetivo militar. Dice, ellos dicen, bajo la doctrina de Ahilla, que no hay civiles en Palestina, todos son militares. Los niños y las niñas también son militares y por lo tanto hay que matarlos. Como por otra parte dice la Biblia en el Pentateuco y dice la Biblia en muchos, en algunos apartados, ¿no? Y por supuesto el Talmud. Los hospitales, las escuelas, que son zonas intocables en ninguna guerra, pues son infraestructuras militares. Haya o no haya gente de Hamas. La doctrina de la Haya lo que permite es que nunca hay daños colaterales. Ellos no tienen errores, han matado por error a civiles, etcétera. Ellos consideran, y lo dicen en los escritos, en la profecía de Amalek, en mil sitios, hablan de que todo el pueblo palestino es un pueblo, es un objetivo militar y las infraestructuras civiles todos son militares. Y además, pues hay que matar, o sea, parte de la doctrina de Gía que decía, hay que matar a todos los que podamos, porque es la manera de que la resistencia deponga las armas y deje de luchar. Así que, como no puedo convencerlo de otra manera, ¿qué hago con Ismail Hanille? Pues le mato a todos los hermanos, a los hijos, a los nietos, a lo que pueda, ¿no? Directamente, porque esa es mi forma de trabajar, en mi doctrina militar. Y el nombre de Gajilla viene de una aldea de Líbano que la redujeron a ceniza en una de las guerras de Israel contra Líbano. Así que cuidado con creernos un poco eso cuando hablan, no, son víctimas colaterales, no, operaciones quirúrgicas, no, no, no. Ellos están buscando desde el primer momento matar a todos los niños, a todas las mujeres, a todos los ancianos y a todas las personas que puedan. Eso es la manera oficial de trabajar de esta gente. Y aquí ponía un ejemplo que salía en un periódico sionista eh, argentino, creo que era. Israel ataca más de 100 objetivos en Gaza y elimina a uno de sus cuatro medios. O sea, he tirado cientos de bombas en sitio y he conseguido matar a un militar. O sea, fijaros
Eso es quirúrgico, eso es proporcional, no tiene nada que ver con lo que dicen y luego lo que sucede, ¿no? Por eso molesta tanto cuando dicen los cabrones los americanos que no hemos visto que hayan pasado ninguna línea roja. No, es que esto está en el ADN del ejército, esto está en el ADN del Estado de Israel. Ellos han robado una tierra a sangre y fuego, matando a toda la gente que han podido y saben que los hijos de los que han matado o la gente que se tuvo que ir para que no las mataran van a volver a su tierra y van a tener que seguir utilizando la fuerza. Israel no es un país, no es, es una potencia ocupante, siempre será una potencia ocupante y saben que la única manera de mantener ocupado eso es teniendo más armas que todos los vecinos alrededor y a eso se han dedicado toda su puta vida. ¿Vale? Con perdón. Otro dato importante, que la mitad de los explosivos que se han tirado, ha sido absolutamente brutal lo que se está tirando, mucho más que lo que ha caído en Dresde en la Segunda Guerra Mundial, de lo que cayó en Londres en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Fijaros que cayeron bombas alemanas en Londres. Pues la suma de todas estas tres ciudades, quitando Berlín, que también fue arrasada en plan brutal. eh, en Gaza, una cosa tan chiquitita como Gaza, se ha tirado mucho más que en esas grandes ciudades de, eh, europeas, ¿no? Son una auténtica barbaridad. No es nada quirúrgico, esto es una carnicería desde el aire a gente que no tiene cómo defenderse de esos ataques aéreos. Las víctimas, estamos hablando ya de 37.000 o más de 37.000 víctimas, y cuando miramos, bueno, o sea, el 2% de la población de Gaza ha sido asesinada ya en estos momentos y se ha herido o asesinado el 5% de la población de Gaza. Esto es un genocidio. Digan los americanos lo que digan. Se ha pasado toda la línea roja. Imaginaros que vivís en un pueblo y que de vuestras amistades, vuestros conocidos o de la gente que se ve por la calle, el 2% ha sido asesinado o el 5% o está bajo tierra o está en un hospital. Esto es una barbaridad de proporción, como no ha sucedido casi en ningún momento de la historia. Y si miramos esta proporción de la última vez que hubo un desglose de víctimas, tenemos lo que sí ya sabemos. El 43% son niñas y niños, el 28% son mujeres y el 29% son hombres. Ya sabéis las lecciones que sacamos de esta cifra, que si prácticamente ha muerto el mismo número de hombres que mujeres, no se ha matado, no se ha eliminado a prácticamente nadie, o a muy poca gente de la resistencia. Porque los hombres entran en combate, las mujeres no entran en combate, las mujeres las están matando fundamentalmente, o bien por francotiradores, pero casi siempre por bombas que se tiran al tuntún desde el aire, y muy pocos milicianos han muerto, que digan ellos que se han cargado a 22 brigadas de las 24 y que quedan dos brigadas en Rafah. Eso es totalmente falso. Totalmente falso, porque la brigada está plenamente operativa desde el norte hasta el sur de la franja. Bueno, aquí tenéis las cifras, prácticamente 500 sanitarios, más cerca de 150 periodistas, más de 50% de personas de Naciones Unidas, más de 2 millones de desplazados, y prácticamente aproximadamente el 60% de las viviendas de Gaza está absolutamente en el suelo y sin posibilidad de ser reconstruidas. Esto son cifras de un Estado terrorista, no son cifras de... Fijaros, en unos pocos meses se han matado más civiles que en años ya que llevamos en la guerra de Ucrania. Eso debería hacer pensar a más de una persona de lo que está sucediendo. ¿Y por qué digo que es un Estado terrorista? Entre otras cosas, porque la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas está hablando de que se está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Y esto son dictámenes que ya forman parte de lo que llaman, o sea, cada vez que se emite una sentencia de este tipo o una resolución de Naciones Unidas, forma parte de lo que llaman derecho internacional. Así que ahí lo tenemos. Ojalá Netanyahu acabe donde tiene que acabar, que es entre rejas, todo el resto de su vida. Se ha emitido una orden de arresto contra Netanyahu y contra Galán, el ministro de la Guerra, por crímenes de guerra y con crímenes de la humanidad, ya no por la Corte Internacional de Justicia, sino por el Tribunal Penal Internacional, al que Estados Unidos ahora le quiere meter
sanciones. O sea, no sé cómo un país, o sea, cómo Estados Unidos va a sancionar al Tribunal Penal Internacional cuando ni siquiera lo reconoce. Es una cosa del absurdo este en el que estamos viviendo en estos momentos. Y por supuesto, la Corte de Justicia ha emitido una orden de paralización inmediatamente de la ofensiva de Rafah, que dicen los americanos que no ha sucedido, que es otra cosa absolutamente alucinante, porque yo cogía el Blinken, cogía alguno de estos, lo amarraba a un poste allí en Gaza y que viera lo que estaba sucediendo, que es lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, pero bueno, nos hemos escandalizado muchísimo con las sanciones a los colonos del Estado sionista y hemos emitido algunas órdenes de que no pueden entrar en Europa, que no pueden entrar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues todos los cabrones que estamos viendo aquí son todos colonos, y evidentemente, y son todos violentos. Pero contra ellos no hacemos nada. Pero lo peor ya no es eso. Yo escuchaba a Borrell el otro día diciendo, es que yo no sé los colonos cómo lo están haciendo, cómo se están armando y tal. Y aquí tenemos al Illuminati este del Ben Gvir, de Itamar Ben-Gvir, que es otro de los que debía estar juzgado por genocidio, ojalá acabe así, que él mismo reconoce en unas declaraciones a los medios de comunicación que no sé por qué el señor Borrell no ha visto que se habían armado a 100.000 colonos. Es que es una auténtica barbaridad, es un ejército. O sea, estamos hablando de que van a aumentar esta semana a 50.000 reservistas más para que el ejército disponga de más fuerza, porque está viendo que está absolutamente agotado, que no hay capacidad de rotación, etcétera. Y ellos dicen tranquilamente que hemos armado a 100 colonos. Pero es que aquí está el tipo este, aquí se ve aquí detrás, regalando armas automáticas como si fueran chuches en medio de la calle a colonos que dicen, ¿cómo van a estar armados los colonos? No, es que los colonos forman parte del ejército sionista. Así de claro. Y esta imagen la tenía que ver Borrell, y como las declaraciones anteriores, que me imagino que la habrá visto, ¿no? Pero evidentemente esta cosa pues hay que negarla para intentar separar, porque fijaros, Borrell dijo la semana pasada, ya no voy a decir más el gobierno de Israel porque me van a decir que soy antisionista o anti-israelí. Ya voy a decir que estoy en contra del gobierno de Netanyahu. Entonces, va a adaptar va a cambiar el libro de estilo de sus declaraciones, como hizo en su día hablando de Putin, porque es el único malo, pero en este caso a Netanyahu, cuando evidentemente 100.000 personas están armadas hasta los dientes, que están matando a palestinos, estamos hablando de cientos de palestinos muertos, ya hemos llegado entre uno y otro a 500 en Cisjordania, 500 asesinados en Cisjordania, y muchos de ellos son por esta rama de terroristas del ejército que son los colonos. Bueno, vamos a ir avanzando más rápidamente. A ver, ayer creo que fue Eslovenia ya reconoció al Estado palestino, me parece algo muy bueno, ya lo habían hecho, bueno, prácticamente el mundo entero reconoce en esta votación, estamos hablando de 143 estados de los 190 y algo que existen, que votaron a favor de que Palestina fuera miembro de la ONU. Y eso eran, ahora ya ha subido a 146 o 47 los que reconocen al Estado palestino como tal, ¿no? Y, y querían que diera un paso más importante dentro de la ONU, cosa que no ha sucedido porque el derecho de veto de Estados Unidos lo está haciendo. Pero bueno, los últimos fueron España, Noruega e Irlanda. Y a eso ya hay que añadirle Eslovenia, que sí lo había hecho antes, pero que necesitaba de que el Parlamento lo refrendara y que creo que fue refrendado justamente ayer. Estamos hablando de 146, 147 y el número va a seguir creciendo porque no solamente por estos europeos, sino que otros países lo van a reconocer. Ya digo que es algo magnífico, que hay que reconocer. De hecho, expertos de la ONU han dicho que es muy interesante para acabar la guerra cuanto antes, que aumenten esas cifras, que hagan lo mismo que han hecho estos estados europeos, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí tenéis el mapa, es el mismo que lo que reconocen a Hamas, pero al revés, ¿no? Los mismos que dicen que Hamas es terrorista no reconocen a Palestina, ¿no? Que se ve que es Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Australia, bueno, en este caso, bueno, pues México. Bueno, pero sí, en este caso incluso sí Egipto, ¿no? Bueno, pues digo que está muy bien, pero no es suficiente. No es en absoluto suficiente porque eso no es hacer un paso simbólico.
¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer? Romper relaciones diplomáticas o, como están haciendo, no sé, como ha hecho Colombia, o romper las relaciones comerciales, como ha hecho Turquía, y sigue manteniendo, que ya esto es sorprendiendo, pero ha habido algunas, algunas investigaciones independientes que dicen que se está cumpliendo al 90% ese cese comercial. Hay que apoyar al BDS en todas sus facetas, evidentemente, eso más que de gobierno es un tema más personal, más individual. Eh, en la Unión Europea tiene que acabar con el acuerdo de asociación económica de la Unión Europea con Israel, que lo consideramos un país bueno, importante o con algunas eh, exenciones fiscales, etcétera, para favorecer el comercio. Eso habría que acabar con ello. Como ya pidió el Parlamento Europeo, que no sirve para nada. Por eso cuando hablamos de votar o dejar de votar, ¿para qué votamos un Parlamento que no elige nada ni que lo que hace es refrendar lo que dice la Comisión? Y a la comisión no la elige nadie. O sea, que eso sí que es un puto paripé que, del Parlamento Europeo. Mientras ese Parlamento Europeo no tenga ninguna capacidad de decisión, evidentemente me parece que es una gilipollas. Ya digo, hace años pidió que se extinguiera el acuerdo de asociación. Como se hizo con Sudáfrica, hay que echar a Israel de todos los organismos internacionales que se pueda, pero también de los eventos deportivos, de los culturales, de los académicos, etcétera, etcétera, etcétera. No, tienen que sentir que están solos en el mundo, ¿no? Todos los gobiernos que están reconociendo Palestina tenían que personarse judicialmente en el proceso que inició Sudáfrica, y eso sería otro paso también importante. Chile lo anunció hace también 2 o 3 días o 4 días. Hay que prohibirle el uso de los puertos y de las aguas territoriales a los barcos palestinos, perdón, israelíes que van con armas o sin armas. Ayer estuvimos viendo un barco que había entrado en Algeciras, estuvimos viendo con los programas y había entrado en Algeciras para repostar, imagino que en una gasolinera flotante, porque no se ve directamente en los mapas de ubicación que fuera una gasolinera flotante, pero tiene toda la pinta y además lo había anunciado que iba a abastecerse, iba a caminar a Cartagena, allí no le iban a dejar, ya se había enterado los grupos palestinos, pro-palestinos que estaban allí. Y dio la vuelta, entró ayer en Algeciras y salió de nuevo una vez repostado, imagino que también de agua o lo que sea, había salido ya. De momento para Cartagena es lo que ponía en el plan de ruta, no sé si la cambiará a mediados. Pues yo esta mañana no me ha dado tiempo, no he llegado del trabajo, no me ha dado tiempo a ver mucho más. Y por supuesto es interesante o es importante sacar a los grupos de la resistencia, no solamente a Hamas, sino al resto de los listados de grupos terroristas, porque evidentemente cualquier día sacando una bandera de Hezbollah, de Hamas o de la Yihad en una manifestación nos puede meter en la cárcel por apología del terrorismo, y sabéis que eso es un cargo complicado, al menos, ¿no? Bueno, pues estos son los pasos que tenía que dar el gobierno de Pedro Sánchez y de Sumar para que nos creamos que su compromiso con el Estado palestino es serio. Bueno, ¿qué está sucediendo? Ya sabemos, bueno, cómo hemos llegado hasta aquí y desde que ha empezado el 7 de octubre se han emitido unas cuantas resoluciones. La 2712, la 2720, que son dos resoluciones que hablan de temas humanitarios, y la resolución 2728 que dice que tenemos que paralizar la guerra, en este caso decretar un alto el fuego en Ramadán. Y de estas tres resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones, evidentemente se han obviado y ha vuelto a Israel a pasar de ella sin que le suceda absolutamente nada, ¿no? Y por supuesto lo que he dicho de la orden de paralización inmediata de Rafah, que del tribunal, de la Corte Internacional de Justicia, que también ha sido obviada, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Hay negociaciones o no hay negociaciones? Parecía que sí, que había negociaciones. Y Biden se quiere apuntar un tantito ante la opinión pública norteamericana para que no le estorbe mucho las elecciones, y ha presentado su propio plan de paz, que prácticamente era muy parecido a lo que se habían planteado, a los dos o tres que se habían planteado anteriormente. Pero, claro, ¿qué dicen los medios? Pues que
ahora mismo quien necesita un pacto ya no es tanto la parte palestina, sino la parte sionista. ¿Por qué? Porque con la matanza que pasó en el campo de refugiados el otro día, más las resoluciones incumplidas, etcétera, etcétera, ellos van a tener que llegar a un acuerdo e incluso sin un acuerdo de intercambio de rehenes como el que están pidiendo. Así que de momento jamás está sentada a esperar qué sucede. Y han puesto pues una nueva oferta sobre la mesa, pero que no se conoce en profundidad. No sé que hoy hayan publicado al fin los detalles, no sabéis que el diablo está en los detalles, no se conoce eh, los términos de ese supuesto acuerdo. Sí, sabemos que son 3 fases de 6 semanas, que algunas pueden durar un poco más de 6 semanas, con cese temporal de las acciones militares, con vuelo de drones, 600 camiones diarios, la mitad al norte, la mitad al sur, 50 de ellos de combustible. Las tropas en realidad se van retirando y se empieza la reconstrucción en la tercera fase. Básicamente es este el plan, que es muy parecido a este que había de intercambio de prisioneros, pero que de momento, te digo, no tenemos ningún dato exactamente si cada prisionero son por 30, si cada israelí son 30 palestinos, o son 20, o así sabemos que son los mismos tipos, o sea, las personas mayores, las mujeres, aunque sean militares y civiles, en la primera fase. La segunda serían los militares que están en manos de la resistencia por los palestinos. Y finalmente, las últimas 6 semanas hablamos de los cuerpos de las víctimas que se tienen por ambas partes. Pero no se sabe más. Y es más, se quiere llevar a... Es un plan que el G7 ampara, que la Unión Europea ampara, sin saber los datos. O sea, es que auténticamente es alucinante cómo se está jugando a esto, ¿no? Pero quieren llevarlo incluso a la ONU sin haber publicado esos datos. Yo, de verdad, alucino, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice Hamas? Hamas dijo, el acuerdo que presentasteis justamente los negociadores, incluso Estados Unidos, hace unas cuantas semanas, jamás lo firmó, pero no lo firmó Israel. Y ahora me estáis presentando otro nuevo que además ni sé de qué va y ni que yo voy a firmar. O sea que se ha dicho que hasta que no se retiren las tropas, no puede haber de Rafah o de Gaza, no va a haber negociación y desde luego no va a haber acuerdo de paz. En esa justamente estamos. La resistencia no está acabada, ni muchísimo menos, ni en el norte, ni en el centro, ni en el sur. O sea que, fijaros lo que dice El País, que es un periódico absolutamente sionista, diciendo que jamás está resurgiendo en el momento en que se van los tanques. Aquí estos no se pueden ni o los remolca porque estos no pueden andar ninguno, están reventados. En el momento que se van, justamente aparece de nuevo la resistencia en plena forma y con todas las 24 brigadas en pleno funcionamiento. Están atacando a Tel Aviv con cohetes, están volviendo a seguir tirando al Yassin a los blindados, están cargándose tanques, están cargándose con los francotiradores. Se están cargando a soldados, ha habido redadas importantes, ha habido trampas importantes, etcétera, etcétera, etcétera. La resistencia está en plena forma. Y los propios militares, en este caso retirados, que pueden hablar con libertad, están diciendo que incluso si Hamas y Hezbollah siguen el mismo nivel de los ataques que ya tienen, el Estado de Israel va a colapsar. No tienen un duro, están prácticamente en quiebra, se mantienen con los dineros que llegan de fuera, con los apoyos que llegan del sionismo mundial. Pero Israel puede desaparecer, o se habla de que incluso en el norte sería capaz Hezbollah de entrar a liberar parte de la Palestina ocupada directamente con sus fuerzas, sin que pudieran hacer mucho, a no ser nada más que desde el aire, que es lo único que es. Eso es Israel. Un escuadrón aéreo y 4 soldados cagados no podían parar a un Hezbollah determinado a entrar en el norte de la Palestina histórica. Bueno, y por ir ya avanzando, o pues terminando, pues tenemos que, bueno, este mapa que todo el mundo conoce,
que es de cómo la Palestina histórica del inicio del siglo XX se va convirtiendo poco a poco en un plan de partición que, fijaros, cómo era con Jerusalén como con estatus internacional. Este es el plan de partición que se hace en el 47, que nunca se llega a aplicar. Y estas son las fronteras del 67 sobre las que sobre las que se está hablando en todos los acuerdos de negociación. Pero es que esto ya, estas son zonas A, B y C. Si le quitamos la zona A, que son el 60%, nos quedan, bueno, y además aquí pone que hay continuidad territorial en Hebrón, etcétera. No existe como tal. Todavía son más islas de las zonas A y B que no tienen uniones. Esto es lo que queda para hacer el Estado palestino, que es un 15% de la Palestina histórica. Cualquiera que piense, bueno, si nos vamos a la frontera del 67 nos quedamos en un 22, o sea que no es que Palestina se vaya que vayamos a tener un Estado magnífico en ese 22%, que es lo que ofrece los acuerdos internacionales. Esto es lo que hay. De hecho, os comento, hay una serie de resoluciones internacionales que son las que consagran un poco el tema de los dos estados y sobre todo el derecho al retorno. Todas estas resoluciones, AG de la Asamblea General y CS del Consejo de Seguridad, hay una muy importante que es la del 79, que son los asentamientos ilegales, porque esta es la única que está asentada en el título 7 de Naciones Unidas, que dicen que si no se cumple, se podría montar una fuerza internacional para expulsar a Israel de los asentamientos ilegales. Cosa que tampoco va a suceder, porque hace falta pues, el consenso de Estados Unidos y del Reino Unido que lo vetarían en Naciones Unidas. Pero fijaros, ahí he puesto las resoluciones más importantes que se han hecho sobre Palestina, la de 2016, la que hizo eh, Obama, también condenándolo, bueno, Obama se abstuvo. Los asentamientos, la mayoría son bueno, muchas son de la Asamblea y unas pocas también del Consejo de Seguridad. eh, el Consejo del Estado palestino con el cuarteto tenía que estar también en 2005, que jamás se hizo. Bueno, lo único interesante es que en 2012 entró en Palestina como observador y que ahora en 2024 ha dado un paso significativo, aunque todavía no tiene derecho a voto, pero sí tiene derecho a voz en la Asamblea de Naciones Unidas y a participar en las comisiones, incluso a liderar esas comisiones. Bueno, ¿qué sería un Estado viable en Palestina? Yo, desde luego, no estoy por un dos estados. Hace falta un solo Estado democrático sin colonos en la Palestina histórica, en la totalidad de la Palestina histórica. A veces jamás ha entrado un poco por ese aro, a veces da un paso adelante, uno atrás. Bueno, un Estado viable en Palestina. Imaginaros que de manera provisional que se vaya a hacer un Estado en una parte de la Palestina histórica necesitaría una serie de cosas que para poder ser considerado un Estado de verdad, un Estado soberano, necesitaría cumplir con una serie de requisitos que jamás ha puesto el Estado sionista encima de la mesa. Por ejemplo, continuidad territorial sobre la frontera anterior al 67, y ya no solamente entre los asentamientos, etcétera, sino también entre Gaza y Jordania. Veis que en principio en el plan de partición del 48 estaban unidos, pero después lo han ido separando conforme ha ido conquistando el Estado sionista más zonas palestinas. Que todo era palestino, pero al final lo que han quedado pues, son esa franja de Gaza y la parte de Cisjordania que cada día va quedando menos, sobre todo desde el 60%. Tiene que tener el control absoluto de las aguas territoriales, entre otras cosas porque la gente puede vivir al menos de la pesca, puede vivir del gas que está en esas aguas territoriales, etc. También del espacio aéreo y también del subsuelo, porque si no, el Estado sionista se queda con el agua que necesita la gente para beber para que se bañen los colonos en sus piscinas, ¿no? Por supuesto, tiene que tener una libertad absoluta y un control absoluto sobre la frontera con Jordania, en toda la parte C esta que está en el río Jordán, y con Egipto, y que la capital, al menos como mínimo, debería ser la de Jerusalén Este, y además se le debería permitir al futuro gobierno palestino a disponer de un ejército propio, no de una sola policía y además controlada por Estados Unidos y controlada por Egipto.
Así que esto son una serie de mínimos que se deberían cumplir y que no van a estar nunca encima de la mesa. Cuando se diga que los estados árabes, con España a la cabeza, están intentando crear, hacer una conferencia de paz y no sé qué para un estado, para un estado palestino, vamos a ver lo que acordaron y mirar lo que queda de esto, ¿no? Y bueno, pues como para ir acabando, decir que Israel ya ha perdido la guerra absolutamente. Pues prácticamente medio millón de colonos ha huido del país, la economía ha caído otro 20%, el norte de Israel se habla de, bueno, oficialmente hasta de 100.000 personas, dicen otras fuentes que 200.000 personas se han ido, en este momento está, como dije hace unos días, Israel está ardiendo por los cuatro costados y la gente se está yendo y además hay más de 200.000 personas en este momento también a tiro de las nuevas armas que está sacando Hezbollah. La resistencia sigue plenamente activa. El puerto de el Rashad o Eilat, como dicen los judíos, está prácticamente cerrado. 15% están ahora mismo despidiendo a trabajadores porque no entran barcos. Vi una, ya lo pondré el martes que viene, vi un mapa de dónde estaban los barcos en el Mar Rojo y estaba un montón de barcos arriba, justamente hasta la frontera de Yemen, y un montón de barcos abajo, y en medio no había ninguno. Es como si están diciendo, espérate, le voy a pedir permiso a los yemeníes, por favor, dejadme pasar y cuando tenga el permiso paso, ¿no? Pero mientras estamos esperando a recibir los permisos y se ve un vacío de barcos inmenso en la zona aledaña a Yemen. Alucinante lo que están consiguiendo los compas yemeníes, que entre otras cosas han presentado un misil nuevo, el misil palestino. ¿Os acordáis que hablé hace 2 días del misil palestino? Bueno, pues ese misil resulta que es un misil iraní mejorado de crucero que acaba de llegar y es capaz de tumbar un barco potente. Así que cuidado, cuidado, además que lo que estaba diciendo Rusia, que voy a dar armas a los enemigos de Estados Unidos, que son nuestros amigos, sea quien sea del reconocido internacionalmente, lo que sea, pero que vayan a llegar nuevas armas a toda la resistencia para que hagan lo que tienen que hacer con los medios que se merecen. Bueno, Israel sigue absolutamente aislado, sus dirigentes están a poco a pique dentro de la cárcel. El mundo se ha convertido en palestino, evidentemente. De momento se está hablando como salida, porque lo que dice la resolución internacional es que hay que crear dos estados. Ahí se están amarrando mucha gente, muchos países árabes también. El plan de la Liga Árabe habla de dos estados, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que son capaces de poner encima de la mesa. Y desde luego, bueno, se ha conseguido que la solidaridad sea tan enorme que hoy se puede decir, sin temor a equivocarnos, que la causa que ahora mismo aglutina a todo el mundo, ya sea en Asia, ya sea que estaban sorprendidos en que los asiáticos tuvieran esa solidaridad tan enorme, ya sea en África, ya sea incluso en Occidente, la causa palestina se ha convertido en la causa de la humanidad, ¿no? Mucha gente ya duda de que Israel pueda sobrevivir. Ares decía que solamente podría sobrevivir si celebraran los 100 años si Netanyahu se iba. El director de la inteligencia militar dice que es casi imposible que se cumpla el centenario, que Israel va a desaparecer, que no tiene otra. Y ahora sí me despido con una frase que escribí para un artículo en Rebelión y en otros medios, diciendo que bajo los escombros de Gaza se ha enterrado para siempre los restos del mundo basado en las reglas de Occidente, en las reglas norteamericanas, que nada más que sirven para los enemigos de Estados Unidos y nunca para los propios. Y nuestro apoyo será siempre de un solo Estado palestino, desde el río hasta el mar, por mucho que quieran prohibir. Esta frase la seguiremos grabándola en donde podamos y si nos quitan, si no nos dejan decir a los medios, las pondremos en las paredes, nos las pondremos en camisetas o donde haga falta. Un solo Estado palestino, repito, desde el río hasta el mar. Pues nada más, muchas gracias. Este es un cacho de la mezquita de Córdoba, que fue donde dije esta conferencia. Y bueno, pues espero yo creo que, bueno, que nuestros compañeros y compañeras que vienen habitualmente a ver eh, los resúmenes o las noticias multipolares o los informes diarios,
más o menos saben de lo que hemos hablado, lo tienen absolutamente asumido, son sus posicionamientos ideológicos, conocen perfectamente y comprenden el contexto en el que se desarrolla todo, y lo que simplemente quería hacer un repaso general para que a veces el día a día no nos coma un poco ese contexto que siempre es necesario que tengamos en mente para poder hacer el análisis y perspectiva. Bueno, pues por mí nada más de momento, dejarme que beba un poquito de agua. Yo creo que Chema ya se había ido. No, no estoy aquí. Perfecto, a la orden, en estado de guardia y disfrutando. Por cierto, tú has dicho que bajo los escombros de Gaza está parte de la humanidad y yo creo que ahora cuando por fin desaparezca ese estado sionista, debería ser un lugar de peregrinaje de todo Occidente para disculparse, para un poco confesarse, para honrar a todos los mártires que, fíjate, esto es como dicen los cristianos, que Jesús murió por la salvación de la humanidad. Bueno, pues todos los que están ahí muertos son decenas de miles de Jesús muertos y asesinados por ese occidente colectivo que tanto daño está haciendo a la humanidad, pero que está cayendo, pero perfecto. De hecho, está cambiando. Lo leía en algún sitio que estaba cambiando la historia de la humanidad eh, una serie de eventos que están ocurriendo en estos años y ponían uno de los tres eventos fundamentales era Palestina, ¿no? También el tema de los BRICS, desdolarización, el tema de Ucrania, está cambiando absolutamente la fisonomía del mundo en todos los niveles, ¿no? Está cambiando a los amos del mundo, está cambiando a la posibilidad de un mundo más justo, está cambiando la África, está cambiando todos los posibilidades de todos los estados. Creo que eso es algo digno de tener en cuenta. Otra cosa importante, sí que es verdad que cuando te estaba escuchando, Palestina, o sea, el 7 de octubre, eh, hay ahí una serie de gente que todavía insiste en que, incluso de los nuestros, tengo que hablar con alguno de ellos, camarada de los que tiene muchísimo conocimiento de esto, pero que insiste en la cuestión de que podía haber un complot con Netanyahu para poder tirar adelante y Uf, tal. Y primero les dije, mira, esto es absolutamente imposible por muchas razones, pero entre otras, no hay un complot en el que se diga, vamos a dejar que cojáis a generales, no sé si 30 como decía el otro día un Pierre, por sus fuentes, o si 15 da igual, a generales, a centenares comandantes. a comandantes, a centenares a que hagáis todo esto y que tengamos que salir nosotros y matar a 1000 de los nuestros para que no os los llevéis. O sea, todo esto, ojo, y una operación que estaba desarrollada con décadas ahí debajo del subsuelo, preparando todo con Soleimani, con una década por lo menos, con Soleimani también al frente, con la resistencia, con las ayudas de Irán, con las ayudas de Hezbollah, con las ayudas y con la colaboración de mucha de la resistencia palestina, encima teniendo que tapárselo a muchos, como los de Fatah, que son gente que ha estado evidentemente... Claro, ahí podía haber un montón de espías que estaban haciendo el juego a Israel, o sea Sí, que, sí. Y para esto colabora uno de los mitos que se va desmontando poco a poco para nada, por nada que abramos los ojos. No, pero es que los servicios de información y de espionaje son impresionantes. Es imposible que se les haya pasado. Ayer mismo vimos como uno de esos elementos de multidisparo de la cúpula de hierro era bombardeado por un dron y no sí, rea- hoy han reconocido que no pueden parar a los drones de Hezbollah. Dice, es que vuelan muy bajo y no los cogemos. Yo, pues joder. Y están dando en el clavo, y ya se han cargado varias baterías de la cúpula de hierro. Es que es impresionante. El otro día vi como uno de Hezbollah, creo que lo paré antes, le metía un dron por debajo, o sea, un dron artillado, o sea, armado debajo de las piernas. O sea, que le hacía un cañito de esto de fútbol, se lo metía por en medio de las piernas. El vídeo de la cúpula de hierro que no quise poner porque nos podían tirar el programa, era
justamente el dron iba a una puerta entreabierta, se iba a colar por ahí. Y luego vio que salía uno y tal, y al final el dron se dobla y se come a otro militar. Y por supuesto, yo creo que los dos perecerían, ¿no? Que estaban controlando la cúpula de hierro. Es que de verdad es alucinante. Yo tengo que ver lo que ha presentado el misil palestino este, que lo han renombrado. Tengo que verlo porque ese sí puede tumbar un destructor norteamericano. ¿No? A lo mejor no tumbará un portaaviones porque aquella tiene muchas capas y habría que tirar varios. Pero ese misil de crucero la puede liar parda y además es muy difícil de parar, o si acaso lo pueden parar. Y eso lo ha presentado Yemen hoy. Ahora me pondré descansando, echar un vistazo a las últimas noticias. La cosa, pues, esto pinta magníficamente. Y, hombre, el miedo que me da que pase dentro de nada es que puede haber una subida de la escalada en el norte. De momento, porque ya han hecho, están cambiando la norma del ejército para que vayan 50.000 personas más de reservistas, y eso puede suponer que están preparándose para una guerra en el norte. Vamos a ver qué sucede. Desde luego, si se desata la guerra en el norte, lo que están diciendo muchos analistas hoy es que puede participar Irán de una manera mucho más directa. Los hutíes van a tener misiles que no van de esos que hayan mostrado, no van a poder ser parados ni por los Jordania, ni por Arabia Saudí, ni etcétera, y la pueden montar más. Y por supuesto, la resistencia iraquí también se pondría muy fuerte. Con lo cual, cuidado, cuidado, que aquí no está dicho todavía la última palabra. Y ahora mismo la capacidad de disuasión de Israel es cero, y la capacidad de disuasión que tiene Hezbollah es mucho más grande que la que podía tener Israel en su momento. Con lo cual, cuidado, cuidado, que todavía no está todo dicho, y esta gente está loca y diciendo no vamos a poder vivir con un Hezbollah armado muy cerca y hay que desarmarlo. Y lo van a Mm. intentar, a lo mejor lo intentan, pero van a aparecer en el intento. Eso está clarísimo. Una de las cosas que yo quería terminar de argumentar es que realmente, aparte de que siempre nos dimos cuenta desde el primer momento, porque se dijo el primer día, ya vino todo ese bulo, porque era mejor que te hagan pasar por corrupto que por idiota, porque al colono le da igual si eres corrupto, lo que le importa es que tengas seguridad. Y entonces era mejor pensar que eras corrupto que no tienen seguridad, que les habían vencido. Pero es menospreciar a los palestinos. Yo siempre lo he dicho así. Eso es de poner a los palestinos como inútiles, y entonces Mm. no pueden hacer ninguna operación interesante e importante. No, pues no, hijo. No, y cosa que se ha demostrado con todo lo que ha ocurrido hasta ahora, que Mira, no, y se ha demostrado ahora también, con todo lo que han hecho hasta ahora en Palestina, que efectivamente tenían todo súper bien trabajado, organizado, preparado, y que ellos ni se podrían imaginar ese nivel, ¿no? Y los Estados Unidos reconocen, la prensa americana y algunos analistas y tal, que se ha podido tocar como mucho a un tercio de la resistencia de Hamas, a un tercio. Y que el 50% de la red de túneles está todavía activa. O sea, y esta gente está diciendo que no, que entramos en Rafah, nos cargamos a 2 brigadas que quedan y ya se ha acabado. No, mire usted. Por eso el propio Biden, perdón, el propio Netanyahu está diciendo que necesita prolongar la guerra hasta mínimo hasta final de año, y quizás mucho más tiempo, son 6 o 7 meses, y me temo que a eso están jugando porque todo el mundo lo dice, ya lo dice hasta Biden cuando se despierta, que Netanyahu está prolongando la guerra para prolongar su mandato. lo dice Y hasta Sleepy Biden cuando se despierta, ¿no? sí, es capaz de articular dos palabras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está la cosa, a ver, el sufrimiento palestino, ya digo que nunca lo muestro, no quiero mostrar eso. Es duro, las operaciones son Inmenso, brutales, el inmenso. estado infanticida se merece desaparecer nada más que por lo que está haciendo. Pero con todo y con eso, la guerra no va nada mal para el eje de la resistencia y para Hamas. Son capaces Mm. de seguir resistiendo más tiempo. Y desde luego, lo que no pueden soportarlo, habéis visto, ¿no? Ya lo pondré para el vídeo de Bernie Sanders, ¿no? Mostrando la foto de los niños. O sea, yo esa foto la he visto, no la he compartido. Como digo, esa es mi política, entre comillas,
pero creía que esas fotos podían ser o manipuladas de otra hambruna de Yemen o de otras cosas, ¿no? Al final, las fotos son de Getty Image, o sea que son fotos oficiales del establishment, de una empresa del establishment norteamericano. Son de Al Jazeera, que tampoco se le meten un gol de un momento a otro, y son de Reuters. O sea que las Mm. fotos de niños muertos, eh, desnutridos, etcétera, son absolutamente verdad, son absolutamente fiables, que nadie crea lo contrario. Y bueno, pues Mm. esas imágenes le van a pesar a, a Biden y a Netanyahu, a los dos. Sí, no, eso ya no se va a poder borrar y tampoco se va a poder borrar el doble estándar con el que están trabajando. Que sepa todo el mundo que en el canal tenemos una sección de Ahí les va en el que sobre todo tenemos todos los Ahí les va que han hecho sobre el sionismo, y sobre Israel y sobre lo que significa Israel, todo lo que ha hecho Ahí les va sobre eso, que ayudarán también. Ahí vamos a colocar también esta ponencia de Juanlu para tener la mano ya que tiene mucho que ver con el tema, tiene todo que ver con el tema y le da contexto y la vamos a extraer de este programa justo a la ponencia para que la podamos mover y le estará también en la página web de Juanlu en bitsrojiverdes.org. Pero además de esto, bueno, lo que quería rematar diciendo que en el día 7 de octubre es muy probable porque el trabajo de estrategia y de guerra es dialéctico. Y es verdad que tendrían todo preparado, a lo mejor sin una fecha concreta, y de repente, según se fue desencadenando todo lo de Al-Aqsa, lo de la mezquita y demás, ellos decidieron que ya había llegado el momento. Y ¡boom! Generaron el proceso y tiraron para adelante. Entonces, lo que estaba ocurriendo 2 semanas antes puede que acelerara el proceso y que por eso algunos elementos, como el tema de la fiesta, esa rave de los colonos allí, no estuviera prevista y se la encontraran, ¿no? Pero realmente ellos, más que ir a por colonos y a por muchos prisioneros militares también, ellos tenían sobre todo en mente coger a grandes generales y a militares por Tengo que todo tener el... claro eso, que en los intercambios previstos, un civil puede valer 20 palestinos o 30 palestinos, pero un militar, cabo, creo que la salida a cabo vale 1000. Y un Imagínate un general general, o varios generales equivale a vaciar todas las cárceles de Estados Unidos. claro, claro. Y entonces, ¿qué van a querer civiles?